enraged. It's just the fear of losing you. Don't you know my name? Well, you've been so long, and I've been putting out fire with gasoline. Hola queridos enfermos y enfermas, ¿cómo va eso? En este exacto momento tengo dos certezas en mi vida. La primera, que llevo mucho tiempo sin afeitarme. Y la segunda, que hace mucho que no os doy un vídeo de introducción al cómic como Dios manda. De estos de sacar papel, libreta y empollar como si fuera la selectividad. Probablemente hayáis leído el título de este vídeo y digáis: Banff nos va a hablar de lecturas para cada edad. ¡No! Os voy a hablar de las edades del cómic. Señor Banff, ¿y qué son las edades del cómic, señor Banff? Escucha, pequeño Timmy, a veces cuando los adultos nos ponemos melancólicos y pensamos mucho en el pasado, tendemos a coger etapas artísticas e idealizarlas un poco, poniéndoles nombres bonitos como Edad de Oro, Edad de Plata y cosas así. Efectivamente, queridos enfermos, esto de oro, plata y bronce, pese a que dé la impresión de que estemos hablando de Pokémon, se trata de edades del cómic de superhéroes. Ya sabéis que habitualmente en la literatura o en la historia tendemos a hacer bloques para identificar mejor ciertos periodos, ciertos estilos, simplemente para agrupar y hacerlo más fácil. Por supuesto, siempre habrá académicos y entendidos que esto les parezca mal, que propongan otros nombres, que digan que ciertos títulos o situaciones no corresponden a ese, otros que crean que no debería ponerse ningún nombre, para gustos, colores. Eso es una edad. Una edad es un periodo, en este caso habitualmente de un par de décadas, bajo el cual se engloban muchas series, personajes, bajo unas características comunes, unas situaciones contextuales muy precisas. Vayamos viendo esto. Ojo, me gustaría insistir en que esto no está escrito en piedra. Os voy a hablar de las tres clasificaciones más famosas, más tradicionales, pero hay quien propone 7 y subdivisiones, hay quien propone 0, hay quien propone que estoy en internet y me quejo de todo. Esto es solo para orientarnos un poquito y saber de qué hablan otros fans cuando hablan de la Edad de Oro, Edad de Plata y Edad de Bronce. Vamos con la Edad de Oro, amigos. Si en algo están de acuerdo casi todos los cerebritos, es en la fecha en la que dio comienzo la Edad de Oro. La Edad de Oro dio comienzo con la publicación de Action Comics número 1 en 1938, es decir, la primera aparición de Superman, publicado por National Allied Publications, lo que luego pasaría a ser DC Comics. También en esta época surgió la editorial Timely, predecesora de Marvel, y en 1941 crearon al Capitán América. Seguidamente se creó a Namor, se creó a la Antorcha Humana original. Parece ser que el universo Marvel estaba creciendo. Que no, todavía no. En realidad, después de unos años, Timely murió y dio paso a Marvel. Y de esos personajes de la editorial Timely, los tres más famosos, Namor, la Antorcha Humana original, y Capitán América, ahí siguieron y han tenido, sobre todo Namor y Capitán América, mucho impacto en nuestros días. El resto de personajes o murieron o el impacto que han tenido ha sido ínfimo. Hay una excepción, hay un personaje de la época Timely que se ha mantenido en la época Marvel, reconvirtiéndolo de una manera muy ingeniosa, pero no os diré quién es, ya que me gustaría dedicarle un vídeo próximamente. Hombre de misterio, ¿qué le puedo hacer? Los personajes de DC, sin embargo, como ya lo sabéis, nos han acompañado hasta nuestros días. Realmente no ha habido interrupciones, llevan con nosotros desde los años 30. El punto más álgido de este periodo fue la Segunda Guerra Mundial, ya que los cómics fueron uno de los medios de entretenimiento más populares en aquella época y se llegaban a publicar millones de ejemplares, tiradas superiores en la mayoría de los casos a las de hoy en día, que estamos en una situación inmejorable. Podemos entender tal vez por qué se le suele llamar la Edad de Oro. Señor Banff, ¿y qué es lo que determina que esto sea la Edad de Oro? ¿Solo las ventas o determinados personajes? No, mi pequeño niño cansino.
hay muchos factores que enmarcan a los cómics en una época. También me gusta pensar que hay una serie de características comunes muy difíciles de medir, pero es cierto que si ahora cogemos cómics de esta época vemos que son muy inocentes, muy ligeros, muy optimistas, luminosos incluso. Eso es lo que hace que un lector de la actualidad, sobre todo un lector muy joven, nacido y criado en nuestra época, pueda pensar que son un poco aburridos, ya que está acostumbrado sobre todo a un ritmo de narración mucho más rápido, correspondiente a la época en la que nos encontramos. Y amigos, vamos llegando al final de la década de los 40. ¿Qué ocurre aquí? Después de la Segunda Guerra Mundial, el auge de los cómics empieza a desaparecer, las ventas bajan, los personajes se ven obligados a desaparecer o a reinventarse e incluso a cambiar de género. Cómics de aventura que pasan a ser de terror que pasan a ser de aventura, otros de humor, otros de cocina, de mecánica, de macramé. Y también llega el Imperio, el lado oscuro, el anticristo. El Comics Code Authority. Del que ya os he hablado en alguna ocasión. Con lo cual los cómics empiezan a verse poquito a poco regulados por ciertas normas un poco tocapelotas. Y con esta tesitura, con esta situación que parece que se va a complicar, entramos en la Edad de Plata. Habitualmente se relaciona el comienzo de la Edad de Plata con la publicación del Showcase número 4, es decir, la primera aparición del Flash que más o menos todos conocemos, es decir, Wally West. Barry Allen quería decir. Uno de las víctimas de esta reinvención que os comentaba antes. Los héroes de la Edad de Oro ya se han quedado viejunos. Hay que dejar espacio para la savia nueva. Jay Garrick pasa a ser Barry Allen, el nuevo Flash. Alan Scott le da el relevo al nuevo Green Lantern, una reinvención total de Green Lantern, en este caso a Hal Jordan. Si os fijáis, esto es un intento de actualizar algo viejo para nuevas generaciones. En esencia es muy parecido a lo que se intentó hacer con el universo Ultimate o a lo que DC hizo luego con... Y así llegamos al que probablemente sea el evento más importante de esta época y uno de los más importantes de la historia. Timely pasa a ser Marvel Comics. Marvel Comics en 1961 publica el número 1 de los Cuatro Fantásticos. La era Marvel había empezado. Uea. La importancia de la publicación del número 1 de los Cuatro Fantásticos no radica en que se diera comienzo al universo Marvel tal y como lo conocemos hoy, sino que Marvel sentó las bases de una nueva forma de cómic, una nueva forma de narración, más dinámica, más adulta, ya no iba tan dirigida a niños de 12 años, empezó a especializarse más en un público de mayor edad, sobre todo enfocándose en los universitarios, empezó a tocar temas más modernos, y DC se dio cuenta de eso, y vio a Marvel como su competidora más inmediata, y empezaba a crecer. Y el señor vio que esto era bueno. Y así pues, mientras Marvel creaba cosas nuevas, DC se veía obligada a reinventarse constantemente. De igual manera, entró en juego la televisión, las series, que como ya podéis imaginar tuvo un gran impacto en DC, sobre todo esta serie clásica de Batman, que influyó tal vez demasiado en el estilo de su espíritu durante muchos años. Fue un pesado equipaje que ahora vemos con nostalgia, pero que pasó factura a DC durante mucho tiempo. Y así, pasito a pasito, llegamos a la Edad de Bronce. Nos adentramos en la década de los 70. Hay mucha gente que está en desacuerdo con el uso de ese término, Edad de Bronce, proponen otras, pero sobre todo porque es una mera continuación del tema de los metales, oro, plata y bronce. Realmente no hay nada que identifique a esta época con el bronce. Los cómics no están hechos de bronce. En esta época el Comics Code comienza a perder fuerza. Algunas editoriales lo evitan, otras pasan de su cara por completo. Empiezan a tocarse en los cómics temas más sociales, más duros, más adultos. Además, comienza a fluir el merchandising. Entran en juego las producciones cinematográficas. Es en esta década cuando yo considero que se creó el friquismo como tal. Esa posibilidad de coleccionar cositas de tu serie favorita. Ese momento de la historia en el que empiezan a surgir convenciones de cómics, listas de correo, información, dinero. También la tienda especializada comienza a multiplicarse y a procrear. No, a procrear no. La figura de la mujer comienza a cobrar relevancia en los cómics. Las minorías étnicas entran en juego. Estamos en pleno periodo de la Blaxploitation en todas las artes. Y además, Alan Moore y Frank Miller. Grim and Gritty.
Lo habitual suele ser cerrar este bloque, esta edad de bronce, con la publicación de Crisis en Tierras Infinitas en 1985. Pero yo creo que eso es cerrar demasiado. Siguen habiendo obras correspondientes a este estilillo, a esta oscuridad y a este tema más social y más adulto hasta finales de los 80. Y es más bonito que sean bloques de 20 años, ¿no? Más fácil de acordarse. Tal vez ahora os estéis preguntando: Oiga, señor Banff, ¿y entonces qué pasa de los 90 hasta ahora? desde los 90 hasta el día de hoy, es decir, la actualidad, la modernidad si lo preferís, ha habido muchas propuestas. La edad moderna, la edad de cobre. ¡Ay, el cobre, primo! La edad oscura. Incluso en un alarde de mal gusto brutal, hay quien la llama la edad prismática, porque es cuando más nos estamos fijando en la propia historia del cómic y miramos hacia nuestros antepasados comiqueros. Por favor, un mínimo de buen gusto. Prismatic Age. Hay mucha gente que no quiere llamarla de ninguna manera, que no le gustan las clasificaciones. ¿Y usted qué piensa de todo esto, señor Banff? Queridos enfermos, sin ningún tipo de contaminación de internet, documentación ni nada, os voy a decir mi opinión. Mi opinión es que ya llevamos muchos años y hay que ponerle nombre a esa época que va de los 90 hasta 2010 y creo que es englobable. Me gustan a mí estos grupitos de 20 años, oye, es muy fácil de recordar, no sé, tengo un trastorno obsesivo compulsivo, ya lo sabéis, me gusta el orden. No se puede seguir siempre con esto de la edad moderna, algo hay que ponerle nombre, no siempre va a ser moderna, ya ha pasado mucho tiempo. Mi propuesta es llamar a esta época que va de 1990 hasta 2010 la Edad Oscura. Dark Age. ¿Los motivos? Por temática. En esta época hubo una explosión de antihéroes, de calle, de líneas de cómics de superhéroes para adultos. Pero también fue oscuro porque hubo experimentos comiqueros fallidos, olvidables, de muy mala calidad, de estrategias comerciales sin escrúpulos, de autores que dieron por hecho que en un cómic solo importaba el dibujo, que la historia era algo secundario que todo el mundo podía hacer, de competencia y rivalidad entre las dos grandes editoriales, Marvel y DC, de la bancarrota de Marvel Comics. Cierto es, me diréis muchos, que esto fue sobre todo culpa de los 90, pero yo no creo que las cosas empiecen y acaben en años justos. Esto siguió coleando en los 2000 y lo sabéis también como yo, aún diría más, lo seguimos sufriendo la gente que vivimos en países fuera de los Estados Unidos, ya que nos llegaba con cierto retraso todo. De todas formas, yo creo que la última parte de la década del 2000 al 2010 fue en gran medida una serie de apaños para arreglar errores cometidos en los 90. ¿Se empezó a levantar cabeza? Sí, pero creo que no se llegó a levantar cabeza del todo hasta el final de la década, el 2010. Y llegamos a la actualidad, ese periodo de tiempo que va desde 2010 hasta 2016, ahora mismo, y al que a mí me gustaría llamar la Edad Luminosa. Claro, yo sé que muchos diréis, sobre todo los más mayores, claro, es tu época, estás leyendo ahora lo que te gusta y claro, pues es la mejor. Error, amigo cascarrabias. No digo luminosa en un sentido de calidad, sino en un sentido más bien de contexto del medio. Aún diría más, mis cómics favoritos son la mayoría, creo yo, de los 80 e incluso 90, matadme, soy un hijo de mi tiempo. Pero sin embargo creo que la mejor etapa, la más luminosa, la más positiva para los cómics está siendo esta que estamos viviendo ahora. Y sobre todo los que sois de España no me lo podéis negar. Esta época es luminosa gracias, no lo neguemos, a la influencia del cine, a la influencia de internet, a los blogs, a YouTube. ¿En qué cabeza cabe que alguien os esté hablando de cómics como os estoy hablando yo de cómics ahora? Eso era impensable hasta no hace mucho tiempo. Es más, me arriesgaría a decir que desde la Segunda Guerra Mundial el cómic no ha vivido un momento tan bueno como este. Ya no se dice tanto eso de estamos consiguiendo que el cómic sea un medio serio, un arte a tener en cuenta. Yo creo, amigos, que eso está conseguido. ¿Que falta mucho por recorrer? Sí. ¿Que no en todos los países se dan las mismas condiciones? También. Pero ¿no está el cómic ya en buena estima en los medios culturales? ¿No se habla, no tanto como nos gustaría, pero no se habla bastante de él en medios generalistas? ¿No ha entrado el cómic ya en la universidad y tiene sus propias asignaturas en algunas de ellas? Parafraseando algo que ya he leído en internet varias veces, no sería descabellado pensar que la auténtica edad de oro del cómic sea esta que estamos viviendo ahora. Pero, señor Banff, ¿y del 2010 al 2016 es la edad luminosa de los cómics? Entonces, ¿qué pasa con el reboot de DC? Que yo sé que a usted no le gusta mucho. Estas clasificaciones no son perfectas, ¿vale?
Y sin más me despido. Espero que os haya sido de utilidad, que os haya parecido instructivo. Y ahora... Tanta paz lleve como descanso deje, señor McLean. Uncle Arthur likes his mummy. Uncle Arthur still reads comics. Uncle Arthur follows Batman round and round the room as